Sanción récord a Vodafone España. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa de 8,1 millones de euros por el incumplimiento de diversos preceptos de la normativa de privacidad. No solamente el RGPD, sino también la Ley General de Telecomunicaciones en relación con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. La sanción se deriva del hecho, el hecho de que sea tan alta la sanción se deriva de que Vodafone acumula una gran cantidad de circunstancias agravantes, habiendo destacado la Agencia Española de Protección de Datos que solo desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, la compañía Vodafone España ha sido ya sancionada 50 veces por la Agencia Española de Protección de Datos y ha recibido más de 100 reclamaciones en esta materia. En este sentido, las multas más altas se producen por materia de protección de datos, pero hay que destacar que en relación con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la multa que se impone es la más alta que permite actualmente nuestra normativa, lo que significa que si la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información se hubiera actualizado al estándar de las multas de la actualidad normativa sobre privacidad, probablemente la sanción hubiera sido todavía más alta. El conjunto de acciones por las que se le sanciona son en realidad 4 grupos distintos. Se le sanciona por incumplimiento del artículo 28 en relación con el artículo 24. El artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos se refiere a el cumplimiento del deber de supervisión y control respecto de los encargados. En este sentido, se declara que no se está cumpliendo con esta normativa y es que el artículo 28 exige una serie de requisitos mínimos en los acuerdos de encargo de tratamiento con los encargados que se dedicarían, entre otras cuestiones, a mercadotecnia. Si nos vamos a la resolución, observamos cuestiones tan curiosas como que Vodafone resulta no tener acuerdos de encargo con determinado proveedor que sería Medis, por considerar que no lo requiere. La agencia lo refuta, puesto que entiende que efectivamente sí existe un tratamiento de datos por cuenta de la Agencia Española de Protección de Datos, por la cuenta del responsable Vodafone España, y por tanto le impone una sanción conjunta, puesto que también considera que el sistema de checks establecido para la supervisión y otra serie de cuestiones relativas a la supervisión efectiva del cumplimiento de la normativa por los encargados no cumplían con los estándares mínimos para garantizar que se cumpliera con la normativa de protección de datos. En segundo lugar, tenemos la sanción por incumplimiento del artículo 44 del Reglamento General de Protección de Datos. Este artículo 44 se refiere a las transferencias internacionales de datos y pretende garantizar que solamente se van a producir transferencias a un tercer país u organización internacional si se garantiza el cumplimiento de las garantías que se establecen en el Reglamento General de Protección de Datos. Pues bien, esto debe de cumplirse tanto por el responsable como por el encargado y cualquier otro subencargado que entre en el procesamiento. En relación con el caso que nos ocupa, se habría producido el incumplimiento puesto que se celebra un contrato con un proveedor en Perú, realizándosele una transferencia internacional de datos sin cumplir con todas las garantías exigidas por el Reglamento General de Protección de Datos. Al parecer porque se permitía subcontratar a el encargado sin que tuviera que cumplir con las obligaciones del RGPD, es decir, imponer la misma carga de garantía a la privacidad al subencargado que la que tiene el encargado, entre otras circunstancias. La tercera de las causas de sanción a Vodafone es el haber incumplido la normativa de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que en su artículo 21 establece en relación con las comunicaciones comerciales a través de medios electrónicos que resulta necesario que el sujeto haya consentido a las mismas, es decir, el receptor, o bien que se trate de la existencia de una relación contractual y se esté comunicando información sobre una cuestión análoga al servicio que ya se está prestando. Pues bien, en este caso se habría realizado comunicaciones comerciales sin cumplir con los requisitos de este artículo 21, es decir, con falta de consentimiento en los supuestos en que así se requiere. Hay que destacar que esta sanción de 2 millones de euros por incumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que podría parecer tan elevada, realmente puede considerarse que no lo es, puesto que si tenemos en cuenta el número total de acciones comerciales realizado por la Agencia Española de Protección, por Vodafone, según la Agencia Española de Protección de Datos, 200 millones de acciones comerciales,
supondría que realmente se le haya sancionado con poco más de 2 céntimos por acción, incluso posiblemente menos de 2 céntimos por acción comercial, sin haber establecido un protocolo adecuado para garantizar el cumplimiento de la normativa de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en la realización de estas comunicaciones con consentimiento. Finalmente y por último, se habría sancionado a Vodafone España por haber incumplido lo previsto en la normativa en relación con los ficheros de exclusión publicitaria, lo que se conoce habitualmente como las llamadas listas Robinson. Esta materia se regula en distintos preceptos, pero particularmente el artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales establece una amplia regulación en relación con esta materia, que es la que se habría incumplido. En este sentido, si existe un conjunto de listados públicos de exclusión publicitaria habilitados para ello y una persona está registrada, no se le puede comunicar telefónicamente o de otra forma en relación con aquellas comunicaciones para que hubiera manifestado su negativa. Al parecer, los encargados de Vodafone no habrían cumplido con la normativa en relación con las listas de exclusión a realizar llamadas u otras comunicaciones a interesados que se habrían opuesto a este tipo de comunicación comercial. Para concluir, Vodafone ya ha anunciado que va a proceder a ejercitar acciones legales, es decir, a recurrir la sanción, por lo que estaremos pendientes de lo que sucede en fases posteriores para observar si esta sanción se mantiene o se reduce o revoca según los casos. Si bien hay que destacar que por la cuantía de las pruebas y las circunstancias parece difícil que se pueda conseguir revocar esta sanción. Quizá pueda reducirse, puesto que es, como decimos, la más elevada que se ha impuesto jamás por la Agencia Española de Protección de Datos, si bien las circunstancias agravantes que concurren lo dificultan.